pozos y explicar los cambios de flujo de las corrientes y los manantiales, justificando las fluctuaciones del nivel de los lagos. La profundidad del nivel freático es muy variable y puede oscilar entre 0 cuando se sitúa en la superficie y centenares de metros en algunos lugares. Una característica importante del nivel freático es que su configuración varía según las estaciones y de un año a otro, porque la acción del agua al sistema de aguas subterráneas está estrechamente relacionado con la cantidad, la distribución y la frecuencia de las precipitaciones. Bien, aquí como bien mencionábamos, un factor principal aquí que ocurre es el tipo de ambiente en el que nos encontremos. Si nos encontramos en un ambiente más húmedo, como por ejemplo una selva tropical, o si nos encontramos en un ambiente mucho más seco, como puede ser un desierto. Estos factores en donde nosotros observamos una gran variabilidad en el porcentaje de agua en el suelo, va a generar que el nivel freático esté más alto o más bajo. Si hay mayor aporte de lluvias, el nivel freático estará más alto. Mientras si hay mucha escasez, este nivel freático irá bajando hasta un punto en que se encuentra a centenares de metros quizás por debajo del nivel superficial. Así que son muchos los factores y no hay, digamos, una generalidad de a cuántos metros podríamos encontrar el nivel freático. Esto va a variar de un lugar a otro y dependiendo de todos estos factores que fuimos hablando desde un principio. Bien, aquí como le había mencionado hace un rato, su forma suele ser una réplica suavizada de la topografía superficial, alcanzando sus mayores elevaciones debajo de las colinas y luego descendiendo hacia los valles. Cuando nos referimos a las mayores elevaciones debajo de la colina, siempre nos referimos a un nivel de base. Puede ser tomando de referencia el nivel de base local o el nivel del mar. ¿Sí? Siempre el nivel freático, como acompaña la pendiente, abajo de lo que aquí menciona las colinas, estará mucho más arriba que en los valles del mismo, que es donde generalmente puede presentarse una corriente de agua. Y aquí en este gráfico también pueden observar cómo variaría el nivel freático dependiendo si nos encontramos en una época de sequía. El mismo se va a encontrar muchísimo más bajo. Incluso aquí si vemos más de cerca en el nivel de sequía, hasta ni siquiera está tocando la corriente de agua, mientras que si nos encontramos en un nivel freático normal, el mismo se encuentra mucho más elevado y si vemos que hay un contacto entre la corriente de agua y el nivel freático. Bien, vamos a eliminar esto. Bien, aquí lo que observamos es una localización de un pozo y la altitud del nivel freático por encima del nivel del mar en metros. El contorno muestra la altitud del nivel freático en un intervalo del contorno de 3 metros. ¿Sí? Es decir, aquí se han hecho varios pozos y se muestra la altura del nivel freático. Se hace una unión de los puntos de la misma altura, ¿sí? Y el cruce, esta línea perpendicular, indicaría la línea del flujo del agua subterránea, es decir, en qué dirección va a ir fluyendo, siempre dependiendo del gradiente del terreno. Bien.
Un punto aquí muy importante a comprender es cuál es la interacción que hay entre las aguas subterráneas y las aguas corrientes. Aquí tenemos tres casos principales que ocurren, ¿sí? El primer caso es cuando nos encontramos con un efluente. ¿Qué significa que el agua subterránea y que la corriente sean efluentes? Significa en este caso que el agua subterránea va a estar aportando fluido para la corriente principal, ¿sí? Y como bien dijimos, esto generalmente pasa en épocas del año donde hay grandes precipitaciones. Luego nos encontramos en un segundo caso con un caso de corriente influente conectada. En este caso, ¿qué significaría? Significaría que el nivel freático se encuentra por debajo de la corriente principal, pero a su vez sí se encuentran conectados debido a que esta corriente principal le aporta agua a este nivel freático, ¿sí? Aquí, bueno, en el blanco se genera una zona de aireación por la cual el nivel freático no puede avanzar, pero si bien sí está conectado por esta corriente de agua. Y en el caso C, sería un caso de una corriente influente desconectada. Podemos observar en este caso que el nivel freático se encuentra muy por debajo de la corriente principal y no hay una conexión entre estos dos, entre la corriente y el nivel freático. Entonces, esta corriente principal, parte del agua, ¿sí? que corre por este cauce, se infiltra y busca siempre llegar hasta el nivel freático. Vemos en este caso cómo la zona de aireación es mucho más ancha y en este caso casi no hay vegetación, es decir, esto estaría representando como una época de sequía o quizás nos encontramos también en otro ambiente mucho más desértico en el cual no hay mucho volumen de precipitaciones anuales. Bien. En los factores que influyen en el almacenamiento y la circulación de las aguas subterráneas, podemos mencionar dos principales. Uno es la porosidad. Como porosidad se entiende a los huecos, que, o sea, con frecuencia son espacios que quedan entre las partículas sedimentarias, pero que también son comunes a las diaclasas, las fallas, las cavidades formadas por la disolución de la roca soluble, como la caliza y las vesículas. La porosidad varía, por ejemplo, en una arcilla puede tener una porosidad de hasta un 50%, mientras que en algunas gravas pueden tener solo un 20% de huecos. Acuérdense también que en este caso particular que se menciona aquí, no se tomen de que la arcilla podría ser un buen reservorio de agua subterránea, debido a que vamos a analizar ahora lo que es la segunda característica, que es la permeabilidad. En este caso, en la arcilla, el agua que se encontrará retenida en sus poros, como son tan pequeños, quedarán, eh, quedará como si fuese agua intersticial, la cual va a quedar como muy fuertemente agarrado a todas estas pequeñas partículas tan ínfimas. Es decir, que por más de que tenga gran porosidad la arcilla, a nosotros no nos interesaría debido a que sería muy difícil extraer esa agua. Y por segundo lugar, hablábamos, bueno, de la permeabilidad. Los poros aquí deben estar conectados para permitir el flujo de agua y deben serlos bastante grandes para permitirlo. Por lo tanto, la permeabilidad de un material, su capacidad para permitir un fluido es también muy importante.
Es decir, de nada nos sirven que en este caso los poros se encuentren desconectados entre sí. Para ello, nosotros debemos hablar, aquí no lo puse, pero un término muy, muy importante en esto es lo que se denomina porosidad eficaz, que en este caso nos referimos a la cantidad de poros, el volumen de poros que se encuentran en una litología interconectados entre sí. Eso hará que aumente la permeabilidad en la litología en la cual nos encontremos, ¿sí? Este es un valor que se saca relacionándolo con el volumen total de la roca. Es decir, por un lado tenemos la porosidad, que es la cantidad de espacios vacíos en relación al volumen de roca, y por el otro lado está la porosidad eficaz, que es parte de esa porosidad total, pero en este caso tenemos en cuenta la cantidad de poros interconectados, el volumen de poros interconectados sobre el volumen total de la roca. Esto hará que haya una mayor permeabilidad en la misma. Es decir, que aumente el flujo de agua en esta litología. Bien, aquí tenemos, como bien decía, algunos valores de porosidad, rendimiento específico y retención específica. Como podemos observar, y como bien les mencionaba hace un rato en la diapositiva anterior, con respecto a los ejemplos que nos habían dado, bueno, aquí vamos a observar en primer lugar el suelo. Generalmente, esto obviamente son valores que no los tomen así como si fuesen, que no pueden variar en la naturaleza. En la naturaleza no hay nada que sea exacto, ¿sí? Todos los valores pueden variar, obviamente en un margen de error. Pero como para tomar de referencia, en el libro de donde extraje esto, bueno, este es el Tarbuk, ¿sí? Menciona que el suelo tiene una porosidad de un 55%, la porosidad eficaz o efectiva, ¿sí? Se encuentra alrededor del 40%, y la retención específica de agua es del 15%, que generalmente esto se encuentra relacionado a la vegetación que se encuentra en esta zona. Luego nos encontramos con la arcilla. La arcilla, como pueden ver, tiene una porosidad de hasta 50%, y la porosidad eficaz es tan solo de un 2%. De todo este volumen de 50% de poros, solamente el 2% es porosidad eficaz. ¿Sí? Entonces estamos hablando de aquí de un tipo de material impermeable, casi impasable, digamos. O sea, prácticamente el agua que se infiltra y se encuentra en una capa de arcilla prácticamente no la puede penetrar, ¿sí? Y aquí observamos de cómo el 48% de este 50% es retenido en esta capa. Luego le sigue la arena, que presenta generalmente una porosidad de un 25%. Vemos que de este 25%, el 22% representa una porosidad eficaz, ¿sí? Y la retención específica es de un 3%. Aquí podemos observar que estas características sí nos interesan a nosotros para analizarlo como un buen reservorio de agua dulce, de agua subterránea, debido a su poca retención específica que tienen los granos de arena y a su porosidad eficaz, la cual a su vez se encuentra interrelacionada con la característica de que sea una roca muy permeable, ¿sí? Así que aquí estaría cumpliendo con dos puntos muy importantes. Otra que le sigue es la grava, que presenta números muy parecidos a la arena, ¿sí? Vemos que tiene un 20% de porosidad, 19% de porosidad eficaz
y solamente un 1% de retención específica. Luego tenemos lo que es la caliza. La caliza obviamente es una roca masiva, ¿sí?, que se forma por precipitación química, pero en este caso presenta porosidad. No es que presente porosidad, sino en realidad presenta discontinuidades dentro de su roca, lo cual en ese caso representaría esos espacios vacíos, los cuales van a generar una gran porosidad eficaz, o sea, prácticamente todo el agua que penetra dentro de la caliza discurre, o sea, corre por la misma, ¿sí? Y casi nada es retenida por las partículas y cristales que se encuentran en la misma. Y por último, bueno, tenemos lo que es la arenisca semiconsolidada, no vamos a hablar mucho de esto. Y vemos aquí al fondo se encuentran dos tipos de rocas cristalinas, un granito y otra un basalto. Vamos a observar que el granito es una roca que prácticamente es impermeable, salvo que presente discontinuidades, pero generalmente tiene cero porosidad y por lo cual tiene casi nula porosidad eficaz y menor retención específica. Y al último nos encontramos con un basalto fresco, en este caso hacen la aclaración, y observamos esto. ¿Por qué? Porque en los basaltos generalmente poseen una gran cantidad de vesículas que se forman por la liberación de los gases que contiene el magma cuando se va enfriando. Es por eso que observamos aquí este nivel de porosidad del 11%. A su vez, este 11% es casi todo porosidad eficaz, ¿sí?, porque las partículas no tienen gran capacidad de retención específica del agua. Así que bien, esta tablita está bueno para que la tengan en cuenta. Si tienen valores de referencia, no son exactos, pero para que tengan una idea acerca de cuáles son las mejores litologías para que retengan agua subterránea y cuáles son las peores o más impermeables en este sentido. Bien, bueno, aquí un poco de lo que habíamos hablado hace un rato. Los estratos impermeables que obstaculizan o impiden el movimiento del agua se denominan acuicluidos, y la arcilla es un buen ejemplo, ¿sí? Un acuicluido característico es la arcilla. Mientras que los estratos de rocas sedimentos permeables que transmiten libremente el agua subterránea se denominan acuíferos. Las arenas y las gravas son ejemplos muy comunes de esto, ¿sí? Bueno, básicamente en el cuadrito anterior es un resumen bastante interesante de saberlo, de conocer, porque a través de esos valores simplemente ustedes ya pueden tener una referencia acerca de esto que hablamos de acuicluidos y reservorios. Bien. Cuando hablamos de circulación de las aguas subterráneas, aquí el movimiento de la mayor parte de esta es muy lento. Es de poro a poro, como va circulando el agua subterránea. Por extraordinariamente lento entendemos velocidades de centímetros o milímetros en algunos casos al día, ¿sí? Es decir, es sumamente lenta la circulación de las aguas subterráneas. La energía que hace moverse el agua subterránea la proporciona la fuerza de la gravedad. En respuesta a la gravedad, el agua se mueve desde áreas donde el nivel freático es elevado a zonas donde este es bajo. Esto significa que el agua tiende hacia un cauce de corriente, lago o manantial. Aquí observamos de nuevo cuál es uno de los factores principales que influye en la circulación de las aguas subterráneas, que es el gradiente o la pendiente,
¿sí? Esto está estrechamente relacionado con la fuerza de gravedad que se genera por la misma. Y siempre el agua tenderá a buscar el punto más bajo de la cuenca donde se encuentre, que generalmente desemboca, dependiendo del punto donde esté, en un cauce de corriente, en un lago o un manantial. Bien. En este grafiquito van a observar que, bueno, las flechas indican el movimiento del agua subterránea a través del material uniformemente permeable. Se puede pensar que en los emprenderos que sigue el agua como el compromiso entre el empuje descendente de la gravedad y la tendencia del agua a moverse hacia zonas de presión reducida. Como zonas de presión reducida entendremos el cauce o corriente principal. Y observamos que siempre el agua discurre, ¿sí?, hacia, desde una pendiente, desde un punto más alto hacia un punto más bajo, dependiendo siempre de la pendiente del terreno. Esto es fundamental. Ahora vamos a hablar de lo que es el gradiente hidráulico. Darcy demostró que la velocidad del flujo de las aguas subterráneas es proporcional a la pendiente del nivel freático. Cuanto más inclinada es la pendiente, más rápido es el movimiento del agua, ya que cuanto más inclinada es la pendiente, mayor es la diferencia de presión entre dos puntos. La pendiente del nivel freático es conocida como gradiente hidráulico y puede expresarse como como habíamos dicho, en la fórmula sería la diferencia de altura que hay entre un punto 1 y un punto 2 sobre la distancia entre estos dos puntos, ¿sí? A eso se va a denominar gradiente hidráulico. Aquí lo pueden observar un poco más visual, ¿sí? En este caso se hicieron dos pozos que, bueno, llegaron hasta el nivel freático, y lo que se hizo fue medir la diferencia de altura en la cual se encontraba el pozo 1 con respecto al pozo 2. Estos dos pozos obviamente están a una determinada distancia y en diferentes puntos del relieve de una montaña, por ejemplo. Para sacar el gradiente hidráulico, simplemente se toma la diferencia entre estas dos alturas y se divide por la distancia que los separa, ¿sí? Bien. Otro parámetro muy importante para saber al estudiar el agua subterránea es la determinación del caudal. El caudal estaría definido por esta formulita, ¿sí?, en donde Q representaría lo que es el caudal, ¿sí? Tenemos por un lado K, que es una constante de cada tipo de litología que indicaría conductividad hidráulica, y es un coeficiente que tiene en cuenta la permeabilidad del acuífero y la viscosidad del fluido, ¿sí? Es decir, la permeabilidad con respecto al tipo de litología, tipo de material en el que esté corriendo el agua, y la viscosidad del mismo. Va a tener en cuenta esos dos factores, ¿sí? Es decir, que va a ir variando. Luego tenemos lo que es el área, que es el área transversal, representada aquí con la letra A, que es el área transversal que va a ir atravesando el agua. Y luego tenemos el gradiente hidráulico, representada por la diferencia de altura entre dos puntos sobre la distancia. Todo esto indicaría cuál sería el caudal del agua subterránea en un punto determinado. Bien. Chicos, ahora vamos a hacer una breve pausa, ¿sí? Ya en 5 minutos vamos a continuar con esto.
Así que si quieren, prepárense un mate, vayan a tomar algo y en 5 minutos volvemos, ¿sí? Y ya terminamos con la clase.
Bueno, chicos, vamos a continuar con la clase. Vamos a entrar en la última parte. Vamos a entrar en lo que es la definición de manantiales. En este caso, cuando hablamos de manantiales, estos se generan cuando el nivel freático intersecta la superficie terrestre. En este caso, se produce un flujo natural de salida de agua subterránea que se denomina manantial o fuente. Los manantiales se forman cuando un acuicluido detiene la circulación descendente de agua subterránea y la obliga a moverse lateralmente. Allí donde aflora un estrato permeable, aparece un manantial. Otra situación que lleva a la formación de una fuente es la ilustrada en esta figura 17.6 del Tarbu, ¿sí? Aquí un acuicluido se sitúa por encima del nivel freático principal. Es decir, aquí observamos que hay un nivel freático principal, representado en este color azul, y tenemos este manantial que se encuentra por encima de este nivel freático, ¿sí? Y tiene como base un estrato impermeable, que puede ser, por ejemplo, una arcilla, una capa arcillosa, la cual corta en paralelo a lo que es este nivel freático y corta en un punto a la pendiente. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que el estrato donde se encuentra almacenado el nivel freático, ¿sí? El acuífero, corta también la pendiente y es por este punto donde el agua subterránea emana, en este caso de esta pendiente, de esta colina. Así que bueno, en esta imagen está bien representada el dibujo. Es un poco difícil encontrar imágenes reales, digamos, de este fenómeno, pero es bastante interesante cuando se da en la naturaleza. Otro fenómeno particular que podemos encontrar con respecto a las aguas subterráneas son la formación de fuentes termales y geysers. En el primer caso, el agua de una fuente termal generalmente está entre 6 y 9 grados. Es más caliente que la temperatura media anual del aire para las localidades donde aparece. El agua subterránea que circula a grandes profundidades se calienta. Si se eleva a la superficie, el agua puede emerger como una fuente termal. La principal fuente de calor es el enfriamiento de las rocas ígneas. Aquí, bueno, obviamente tenemos el caso más cercano, que bueno, son las termas de Río Hondo, y a su vez no solo representan un recurso, sino es también se lo puede utilizar de forma turística, ¿sí? Es un fenómeno natural que se utiliza muchas veces para generar turismo en la zona donde se dan. Otro ejemplo son las termas de Entre Ríos, entre las que se me están ocurriendo en este momento, ¿sí? Pero esos son los ejemplos más comunes que podemos encontrar. Y luego nos encontramos con lo que son los geysers, que estos son unos fenómenos geológicos más espectaculares. Los geysers son fuentes termales también, intermitentes, en los cuales las columnas de agua son expulsadas con gran fuerza a diversos intervalos, alcanzando a menudo entre 30 a 60 metros en el aire. Después de cesar el chorro de agua, se lanza una columna de vapor, normalmente con un rugido atronador. Yo lamentablemente no he tenido la oportunidad de ver nunca un geyser, digamos, en primera persona, pero las ganas están siempre. En este caso vamos a observar en esta figura cómo sería el mecanismo en el cual se generan los geysers. ¿Sí? Principalmente podemos decir que los geysers aparecen donde existen extensas cámaras subterráneas dentro de las rocas ígneas calientes. Es decir, siempre hay que recordar cuando se dan este tipo de fenómenos,
hay una roca ígnea cercana, la cual es la que está transmitiendo el calor a esta agua almacenada en estas cámaras subterráneas. En este caso, el fenómeno sería así. Tenemos en esta primera instancia, donde vemos que estas cámaras se encuentran totalmente llenas de agua subterránea. El agua se va calentando debido al flujo de calor que está emanando de la roca ígnea por debajo. Al haber esta columna de agua por encima de esta que se encuentra más cercana a la cámara magmática, el punto de ebullición del agua va a aumentar. ¿Por qué? Por el aumento de la presión, es decir, al tener toda esta columna de agua por encima de la misma. Va a aumentar el punto de ebullición, es decir, que esta agua se va a encontrar por arriba de los 100 grados centígrados. Y no tengo los números aquí exactos, pero puede llegar hasta unos 180, 200 grados aproximadamente. El agua al calentarse va a presentar menor densidad que el agua que, entre comillas, se encuentra más fría. Esto va a generar que el agua empiece a subir. Empiece a subir, ¿sí? por un conducto que se encuentra, que conecta con la superficie, ¿sí? Empieza a subir el agua, ¿y qué es lo que ocurre? El agua el agua que quedó al último, luego de que esta columna empezó a subir, ¿sí? Ahí sí va a disminuir su punto de ebullición debido a que no va a tener la presión del total de la columna de agua que tenía esta que ya empezó a subir, y se va a evaporar. Se va a evaporar, ¿sí? Y va a ser expulsada cuando se produce la erupción del geyser. Al principio siempre va a salir el agua, y luego al último va a salir todo ese vapor a presión, ¿sí? que se generó por la ebullición de parte del agua que quedó atrapada en la cámara, ¿sí? Es así como se produciría el fenómeno natural, en este caso de los geysers. Bien, el método más común, ¿sí?, que se utiliza para extraer agua subterránea, en este caso de un manantial o de un acuífero, es el pozo. El pozo es un agujero taladrado en la zona de saturación. Los pozos sirven a modo de pequeños depósitos a los cuales migra el agua subterránea y de las cuales puede bombearse a la superficie. Más del 65% del agua subterránea utilizada cada año se emplea para este fin. El uso industrial se encuentra en segundo lugar, seguido de la cantidad utilizada en los sistemas de abastecimiento de agua de las ciudades y de las casas rurales. Bien, aquí en esta imagen podemos observar qué es lo que ocurre una vez empiece el bombeo de un pozo. Generalmente se genera esta depresión, ¿sí?, del nivel freático alrededor del pozo, debido a la absorción del mismo, ¿sí? Y van a observar que aquí en este ejemplo hay 3 pozos que se hicieron, en los cuales hay un pozo que está mucho más profundo que los otros dos de los laterales, los cuales este pozo más profundo genera este cono de depresión y hace que los pozos laterales que están realizados a una profundidad menor no puedan, luego de que del medio empiece a bombear agua, no puedan llegar al acuífero. Por eso generalmente se sugiere, cuando se hace un pozo, no llegar, digamos, solamente hasta el nivel freático, sino atravesarlo, ¿sí? Y a partir de los estudios de suelo que se realizaron previamente, saber a qué profundidad, por lo menos hasta el 60% por debajo del nivel freático, se debe perforar, para evitar que cuando ocurre este fenómeno, este cono de depresión,
uno pueda seguir extrayendo agua y no le pase como en estos dos casos, en donde cuando se hicieron los pozos el nivel freático estaba mucho más alto, pero cuando empezó a bombear este del medio disminuyó el nivel freático y estos dos se quedaron secos, no pudieron seguir utilizando el agua. Bien. Otro, otro ejemplo de pozo son los pozos artesianos. En algunos pozos el agua, ¿sí?, asciende derramándose a veces por la superficie, es decir, asciende naturalmente. Vos haces el pozo y el agua empieza a fluir hacia arriba, ¿sí? Estos pozos son abundantes en la región de, no sé cómo se pronuncia, Artois, del norte de Francia, y por eso denominamos estos pozos autoascendentes o artesianos. En este caso, para que se nos dé un pozo artesiano, el agua debe estar confinada a un acuífero inclinado de modo que un extremo pueda recibir agua. Y debe haber acuicluidos encima y debajo del acuífero para evitar de esta forma que el agua escape. Cuando se pincha esta capa, la presión creada por el peso del agua situada encima obligará al agua a elevarse hasta un nivel denominado piezométrico. Aquí en este ejemplo, en este gráfico, podemos observar los sistemas artesianos que se producen, como bien habíamos dicho, cuando hay un acuífero, ¿sí?, toda esta capa permeable y porosa de roca donde se acumula el agua, ¿sí?, está confinado entre dos estratos impermeables o acuicluidos, ¿sí? En este caso se haría un pozo, primero se haría un pozo 1 y un pozo 2, ¿sí? Y en este caso vamos a observar que en el caso del pozo 1, ¿sí?, al encontrarse la superficie del terreno donde se hizo por arriba del nivel freático, ¿sí?, no va a haber emanación de agua natural, ¿sí? Aquí en este caso habría que utilizar el bombeo. Mientras que en este punto 2, al encontrarse por debajo del nivel freático de la superficie piezométrica, o sea, de la superficie más agua, de la superficie más alta donde se encuentra el agua, ¿sí?, esta diferencia de altura va a generar una presión que va a hacer que emane agua de forma natural cuando nosotros hagamos este pozo, ¿sí?, en la zona del terreno donde ya nos encontramos casi en la base del mismo. Aquí, bueno, lo vemos a estos dos ejemplos mucho más agrandados. En este caso, como bien dijimos, el pozo es un pozo artesiano también, pero en este caso no fluye. Se dice artesiano porque está metido entre dos, el acuífero está metido entre dos acuicluidos, está confinado, ¿sí? Mientras que en este caso, en este pozo artesiano, en este pozo 2, sí fluye el agua hacia la superficie, por, como bien dijimos, la superficie piezométrica del agua. Y por último, vamos a hablar, ¿sí?, de los problemas relacionados con la extracción de aguas subterráneas. Tenemos por un lado lo que es el tratamiento del agua subterránea como un recurso no renovable. En este caso nos referimos a que, como habíamos visto en uno de los cuadritos al principio, la tasa de recambio de agua, como bien habíamos dicho aquí arriba, es de unos 280 años. ¿Sí? Es bastante lenta esta tasa de recambio, por lo cual es fundamental marcar un equilibrio entre el agua que se extrae de un acuífero y su tasa de recarga.
es fundamental tener este equilibrio porque si no podemos ocasionar que el acuífero se seque al hacer un uso indiscriminado del agua. Así que bueno, siempre va a ser importante calcular cuáles son los niveles que se encuentra el acuífero y cómo va a ir modificándose a partir de que uno quiera extraer este recurso. Otro problema relacionado a la extracción de aguas subterráneas es la subsidencia, que este fenómeno lo habíamos hablado también en la clase de riesgos geológicos y la parte de deslizamientos. Esto ocurre cuando, de nuevo, relacionado a esta parte, cuando se extrae agua indiscriminadamente, sin esperar que se pueda recargar, se va a producir que las cámaras, el acuífero que en un primer momento se encontraba lleno de agua, se secó, va a generar un aumento de los espacios vacíos que se encontraban en ese acuífero. ¿Sí? Este cambio, ¿sí? que se va a generar en el acuífero va a generar un desequilibrio entre las presiones verticales que ejerce el terreno. Al no encontrarse el agua, lo que va a hacer puede o colapsar o generarse una subsidencia, ¿sí? En el tiempo que irá pasando. Puede ser de una forma muy abrupta o de una forma mucho más lenta a medida que se va extrayendo el agua. Por eso es fundamental siempre mantener un equilibrio, como bien dije, en el tema de la extracción. Hay casos muy especiales con respecto a este fenómeno. Uno de los más conocidos ocurre en la Ciudad de México, en los cuales hay muchos edificios y construcciones que se hicieron en los mismos, los cuales, debido a este fenómeno de subsidencia, descendieron su nivel. Por ejemplo, hay bibliografía donde comenta que hay algunos edificios que han bajado tanto su nivel debido a esta subsidencia que ocurrió en el terreno que, por ejemplo, uno puede entrar a partir de un segundo piso. Es decir, estamos hablando que un edificio sufrió el fenómeno de subsidencia de hasta unos 10 metros que descendió en el terreno en el cual se encontraba. Por eso es muy importante, de nuevo, sigo recalcando, saber mantener un equilibrio en la extracción del agua subterránea e ir controlando sus niveles siempre. Bien. Luego, otro problema relacionado es la contaminación salina. Aquí tenemos un ejemplo, ¿sí? Un caso primero A, donde nos encontramos con un acuífero con agua dulce, ¿sí? Aquí observamos el nivel freático, y que se encuentra en contacto con el agua salada. En este caso no se va a mezclar el agua dulce con el agua salada debido a su diferencia de densidad. ¿Sí? Es por eso que en este primer caso no habría problemas de extraer el agua dulce porque no vamos a correr riesgo de la contaminación salina por parte del agua salada, en este caso aportada por el océano. Este tipo de fenómenos generalmente se da obviamente en zonas costeras. Cuando se realiza un pozo y se empieza a extraer esta agua dulce, cuando el bombeo es excesivo, generalmente reduce el nivel freático. La base de la zona de agua dulce se eleva, es decir, la base de esta agua dulce, cuando se empieza a extraer del pozo, se eleva unas 40 veces esa cantidad. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Ahora la base se va a encontrar por arriba de la boca del pozo que se hizo aquí, ¿sí? Y se va a empezar a bombear agua salada. Entonces, este es un gran problema. Por eso hay que siempre controlar los niveles de extracción que se hagan. El cuarto riesgo que habíamos mencionado será lo que es la contaminación de agua subterránea. En este caso, observamos cómo puede ser
dos ejemplos en los cuales nos encontramos en un caso A, ¿sí? Que observamos que hay una casa, la cual se encuentra tiene una conexión de una fosa séptica, y la fosa séptica toca aquí el nivel del acuífero, ¿sí? Toda esta materia fecal, todo lo que es aportada por esta casa, toca el acuífero, ¿sí? Y el acuífero, al encontrarse en una roca caliza, carstificada, ¿sí? No va a tener gran capacidad para poder purificar esa agua, como si la tendría, por ejemplo, una arenisca. ¿Por qué? Porque en este caso, la velocidad, al ser una roca muy permeable, la velocidad con la que va a correr el agua desde un punto A hacia un punto B, ¿sí? Va a ser muy alta y no va a permitir eso, como bien les menciono, la purificación. Ahora bien, en este ejemplo, en el 2, nos encontramos con una capa de arenisca permeable, la cual ocasiona que la velocidad de circulación va a disminuir un poco más que en una caliza carstificada, ¿sí? Pero a diferencia de la caliza, eh, esta arenisca permeable sí va a permitir, en una menor distancia incluso que la que nos encontramos aquí arriba, una purificación del agua. Así que también aquí observamos cuál es la relación en cuanto a la litología donde se encuentra el acuífero y la contaminación de agua que se puede generar por la actividad humana. Bien. El trabajo geológico que realiza el agua subterránea es que generalmente disuelve la roca. Este hecho es clave para comprender cómo se forman las cavernas y las dolinas. Este es un riesgo natural que siempre hay que tenerlo en cuenta porque es muy peligroso. Dado que las rocas solubles, especialmente las calizas, cubren millones de kilómetros cuadrados bajo la superficie terrestre, es aquí donde el agua subterránea realiza su importante papel como agente erosivo. La caliza es casi insoluble en el agua pura, pero se disuelve con bastante facilidad en el agua que contiene pequeñas cantidades de ácido carbónico, y la mayor parte del agua subterránea contiene este ácido. ¿Sí? Es decir, en zonas donde se encuentra material calcáreo, nos encontramos también ante un gran peligro potencial debido a la disolución de este material que es ocasionado por el ácido carbónico que se genera en las aguas subterráneas. Un fenómeno geológico relacionado a esto es la formación de cavernas. Estos son los resultados más espectaculares del trabajo erosivo del agua subterránea. La mayoría de las cavernas se crea en el nivel freático o inmediatamente debajo de él en la zona de saturación, y aquí el agua subterránea ácida sigue las líneas de debilidad de la roca como diaclasas y planos de estratificación. Conforme pasa el tiempo, el proceso de disolución crea lentamente cavidades que aumentan de tamaño de manera gradual hasta convertirse en cavernas. ¿Sí? Y como bien se mencionaba antes, esto se da generalmente en ambientes donde nos encontramos con gran presencia de material calcáreo o caliza. En este caso, cuando nos encontramos con este tipo de roca en el ambiente, podríamos hablar de lo que se denomina topografía kárstica. Las zonas kársticas típicas están compuestas por un terreno irregular, interrumpido por muchas depresiones denominadas dolinas. Las dolinas serían, como bien dice aquí, depresiones en la superficie del terreno, ¿sí? En este caso tenemos cómo podría ir evolucionando un paisaje donde predominen este tipo de rocas. Vamos a observar que en el principio, en un ambiente joven, digamos, se empiezan a formar las dolinas, que son estas pequeñas depresiones, y se empieza a acumular agua, ¿sí? en estas depresiones luego de alguna precipitación.
por el medio tenemos una corriente principal y por abajo, como bien dijimos, hay calizas en las cuales presentan varias zonas de discontinuidades. Cuando pasa el tiempo, estas dolinas empiezan a infiltrar el agua, ¿sí? Esto va a generar un aumento de las discontinuidades dentro del macizo y vamos a observar cómo empieza a disolver el mismo hasta empezar a formar estas cavernas subterráneas. Y cómo también la corriente principal va a ir disolviendo lo que es la roca y va a empezar a generar estas barrancas en los márgenes del río, ¿sí? El paisaje, en este caso en la topografía kárstica, termina evolucionando hasta este ejemplo, por ejemplo, en donde ya las cavernas son muy grandes. Si, por ejemplo, hay alguna estructura por arriba de toda esta zona, sería muy peligroso, la verdad, porque ya se han generado muchos espacios vacíos por encima del terreno y corre el riesgo de derrumbe, ¿sí? O subsidencia de la misma. Por eso es muy importante estudiar este tipo de ambientes y en dónde se podrían generar estos problemas. Yo ahora les voy a pasar un video que en realidad más que nada me interesa que vean cómo sería en la vida real la presencia de dolinas en una topografía kárstica. Bueno, en este caso lo que más me interesa es este dibujito. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Se alcanza a ver, chicos? Aquí observamos el fenómeno como ocurriría, ¿sí? Dependiendo del tipo de litología que se encuentre por debajo, ¿sí? De un ambiente kárstico. Si el material es un suelo no cohesivo, ¿sí? La forma que tendrá de evolucionar estas dolinas será a través de discontinuidades que irán infiltrando en el terreno hasta empezar a formar estas cavernas en el medio, ¿sí? Y la forma que generará sería como la de un reloj de arena, en la cual toda esta agua que empieza a disolver todo este terreno hará que se vaya hundiendo paulatinamente, avancemos en el tiempo. Mientras que en este caso 2, digamos, el material de la cubierta es cohesivo. Entonces, en este caso, tendrá una gran resistencia, el mismo en la parte superficial, pero en su interior se irá disolviendo y generando estas cavernas que irán aumentando de su tamaño progresivamente hasta llegar a un punto de colapso, así al igual que colapsa, por ejemplo, un volcán, ¿sí? En una caldera volcánica, irá ocurriendo lo mismo, debido a que toda esta parte desaparece, ¿sí? De su interior. Formas para poder prevenir, digamos, todo este tipo de fenómenos. Entre ellos se encuentra lo que es el georradar. ¿Sí? El georradar lo que hace es mandar ondas sónicas hacia el interior del suelo para que a través de la información que nosotros vamos recolectando podemos ir
encontrando y previniendo este tipo de fenómenos que se van ocurriendo en el interior de la Tierra. Y evitar así futuros desastres. Así que bien, eso nada más le quería mostrar, chicos. Con esto concluiría la clase de hoy. No sé si alguno tiene alguna pregunta que no le haya quedado claro con respecto al tema o con respecto al parcial o lo que quieran. Y si no, son ya libres de irse. Listo, chicos. Bueno.